Bueno, vamos a dar inicio al webinar de hoy, titulado Migrando de ARMAP a ArcGIS Pro, un flujo al nuevo GIS moderno. Primero que nada, agradecer su asistencia. Bueno, veo que igual sigue ingresando gente, pero ya vamos a dar inicio. En el siguiente código QR va a aparecer una encuesta para que evalúen al final nuestro webinar para saber qué aspectos seguir mejorando. De todas maneras, al final de la presentación voy a volver a mostrar el código para que puedan acceder. ¿Dónde pueden hacer sus consultas? En el apartado, en la barra lateral, o sea, sí, superior, perdón, va a aparecer el icono de PIR. Ahí van a poder hacer su pregunta y ver las respuestas, ¿ya? Pero la sesión, bueno, recordarles que la sesión será grabada y enviada a su correo de inscripción en un plazo máximo de 48 horas, al igual que las respuestas a todas las consultas que vayan dejando en la sección de, ya nombrada anteriormente, de preguntas y respuestas. Vamos a dejar al final las preguntas, las vamos a dejar pendientes y una vez que termine el webinar vamos a enviar todas las respuestas correspondientes. Y bueno, como agenda, primero que nada vamos a ver una breve introducción donde veremos los motivos de por qué tenemos que migrar de ARMAP a ArcGIS Pro, algunos geoprocesos que nos van a ayudar a esto, cuál es el nuevo concepto que se está utilizando, luego ver un poco el versus entre ARMAP y ArcGIS Pro, específicamente qué es ArcGIS Pro, las diferencias entre la estructura de proyecto, para pasar a las potencialidades, ver lo que es un WebGIS y finalmente con el cierre. Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Belén Opaso, Solution Engineer de SRI Chile y en esta ocasión me acompaña Diana Vivanco, Solution Engineer también de SRI Chile. Bueno, sin más ni menos, vamos a comenzar. Bueno, el más importante de los motivos de por qué migrar es que ARMAP va en desuso. El 1 de marzo del próximo año solamente estará disponible la documentación de Internet. El software se vuelve incompatible porque ya no va a tener actualizaciones ni soporte. No va a funcionar con sistemas operativos más avanzados como lo es Windows y tampoco con los requerimientos mínimos que se necesitan. Al trabajar con una gran base de datos, es más común hoy en día que ARMAP se puede tener el riesgo a que colapse y se caiga el programa. Y además sé que si trabajan con ArcGIS Enterprise y van actualizando, ya desde la versión 11 en adelante, no se podrán ejecutar desarrollos que hayan sido creados en ARMAP. Y por último, se creó una versión mejorada de ARMAP que reúne y mejora todas sus funciones que antes estaban disponibles por separado, dando paso a lo que es ArcGIS Pro. ¿Y qué herramientas nos pueden ayudar a migrar? Bueno, migrar no significa comenzar de cero. Podemos seguir trabajando con los documentos de mapas que ya están creados, que fácilmente se pueden desplegar y abrir en el ArcGIS Pro, y con los datos y con la misma configuración que se tenía. Pero los datos o los datasets se tienen que actualizar. Existen geoprocesos que van a facilitar la migración y actualizar estos conjuntos de datos, las bases de datos y los flujos de trabajo creados. La herramienta de análisis Upgrade Dataset permite actualizar los conjuntos de datos o los feature dataset y trabajar con funciones más avanzadas y mejoradas. Acá tenemos 3 ejemplos. Está ARMAP Parcel Fabric, que pasa directo a lo que es ArcGIS Parcel Fabric. ¿Pero qué significa esto? De que pasamos a una versión más moderna,
flexible, escalable y pensada para la integración web. Un trabajo colaborativo y personalizado. The Geometric Network se diferencia entre Utility Network y Trace Network. De un modelo geométrico único, clásico, pasamos a uno más ligero y completo, con análisis más avanzados y reglas para aplicar. Y por último, de ArcMap Annotation pasa a una versión más moderna y con cambios importantes en su almacenamiento, la edición y compatibilidad. Como consideración, algunos datasets provienen de ArcMap, son solo de lectura en Pro, y una vez que son actualizados para trabajar con ellos, no se pueden volver a usar en ArcMap. Eso es importante. Con Upgrade, con el segundo geoproceso, con Upgrade Geodatabase, como su nombre lo indica, es para actualizar las bases de datos, y en caso de tener una versión inferior de ArcMap al 10, a la versión 10, se tiene que hacer la migración desde ArcMap a una Geodatabase. Y las versiones superiores al 10.x son compatibles directamente con ArcGIS Pro. Como opciones, bueno, y la última herramienta, en el caso de geoprocesos provenientes de Model Builder o Python, generalmente no son compatibles en su totalidad, porque algunas herramientas o funciones fueron retiradas o reemplazadas por una versión mejorada. Entonces, hay que utilizar la herramienta Analyze Tools for Pro, que identifica cuáles son las funcionalidades que no son compatibles. Por ejemplo, en el entorno de geoprocesamiento, se sustituyó el modelo ArcPy Mapping por ArcPy.mp. Es importante que sepan que ArcGIS Pro trabaja con versiones de Python 3, perdón. Y otro ejemplo es que con los scripts se decidió cambiar la función print, o sea, la declaración print, por una función en donde en vez de utilizar comillas, se va a utilizar los paréntesis. Y comúnmente, ahora pasando a lo cual es el nuevo concepto, comúnmente al escuchar lo que es la palabra ArcGIS, pensamos, ya, es un software para hacer mapas y algunos análisis con información geoespacial. Pero eso en este caso no aplica, ¿ya? Porque ahora estamos hablando de una plataforma geoespacial o una infraestructura geoespacial que trabaja desde la nube o del portal, ¿ya? Es compatible con otros servidores y diferentes tipos de datos, facilitando el intercambio de datos y una comunicación fluida entre las distintas aristas que existen en una organización. Esta plataforma geoespacial tiene dos componentes en la nube y uno de escritorio. Los dos primeros dependen de qué tiene su organización, si es ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. El ArcGIS Online es un software como servicio, en donde es un SIG que está en la nube. Pero la mantención, la seguridad y su actualización está a cargo directamente de Esri. En cambio, ArcGIS Enterprise es on-premise. Acá lo que es el software, los servicios y la infraestructura tecnológica se encuentra en las instalaciones de la organización. Esto quiere decir que la mantención, la seguridad y la actualización es 100% responsabilidad de la organización. Entre algunas características es que ahí tendremos mayor control y gestión, aunque el costo de implementar un Enterprise es alto. Por ende, siempre se recomienda partir con un ArcGIS Online e ir avanzando y escalando de a poco para implementar un Enterprise. Por último, el software de escritorio, que puede ser, bueno, anteriormente ArcMap, ahora es ArcGIS Pro. ¿Ya? Como bien dije, ArcMap ya está en retirada, pero tenemos ArcGIS Pro, que es la evolución de este y tiene más funciones, más capacidades, una interfaz amigable, aunque ustedes no lo crean, y una gestión de datos estructurada.
Bueno, pasemos a ver algunas diferencias o más que nada qué es ArcGIS Pro. Es un software creado por Esri en 2015, sucesor de ArcMap, y actualmente van en la versión 3.5. Antes se accedía a las diferentes capacidades como ArcMap, ArcCatalog, ArcScene y ArcGlobe. Estas por separado. Entonces, según lo que necesitaba el usuario, ejecutábamos el aplicativo. CityEngine funciona también en ArcGIS Pro, está integrado y es una herramienta complementaria para el modelamiento 3D. En este caso, ArcGIS Pro contiene todas estas herramientas en un solo lugar. ¿Ya? No es necesario salir del aplicativo. Además, durante el desarrollo del proyecto es posible configurar el proyecto o las opciones para que cada vez que se ejecute el software las tenga determinadas. Permite crear elementos, administrar bases de datos, realizar diferentes análisis geoespaciales, visualizar de manera simultánea una vista 2D y 3D, como también tiene una conexión directa con lo que es ArcGIS Online o el portal de Enterprise, según lo que tengan implementado. La arquitectura, o más bien la estructura que tiene ArcGIS Pro cambia. Se reemplazan los documentos de mapa por proyectos. Un proyecto puede tener diferentes elementos, un mapa, una escena, diseños o layout, datos, herramientas o resultados de análisis. Todo esto en un solo lugar. Entonces, de un archivo individual se pasa a varias carpetas que contienen la información del proyecto como elementos y bases de datos. Y cada carpeta cumple una función específica. El tamaño también o el peso de un proyecto es bastante menor a la que tiene un documento de mapa de ArcMap, lo cual hace más liviano para compartir con otro usuario. Y la imagen que se aprecia muestra las carpetas y los elementos que puede tener un proyecto. La estructura de carpeta está definida y predeterminada, y siempre al iniciar un proyecto aparecerán esas y luego a medida que se generan distintos elementos se van creando, como las destacadas en azul. Al compartir el proyecto con otro usuario, será posible que vea todos los elementos que contengan y así puedan trabajar con ellos. Referente a la arquitectura de los datos, ya no se habla de los shapes, sino que de geodatabase. Esta funciona como un contenedor de datos espaciales y también de los datos no espaciales. Entonces podemos encontrar raster, los feature class, los puntos, líneas, polígonos, relaciones entre capas, tablas y entre otros. ¿Qué es lo importante a destacar de la GeoDatabase? Es que mantiene todas las propiedades y la integridad de los datos y es posible compartir todo lo alojado en un mismo archivo. ¿Ya? Entonces, en la figura que vemos a la derecha podemos ver un ejemplo de todo lo que puede contener una GeoDatabase. También algo distinto es el uso de los Feature Dataset y los Feature Class. Los Feature Dataset o los conjuntos de entidades sirven para estructurar y almacenar un conjunto de datos vectoriales o raster. La única condición es que los datos tengan el mismo sistema de referencia. Si no, arrojará un error y no va a permitir que se agregue la entidad. Los feature class, ¿verdad? Son la representación geométrica de la realidad espacial mediante ya sea punto, línea, polígono, anotaciones o dimensiones. La capacidad de almacenamiento y tipos de datos que tiene es mayor a la de un shapefile. Por ejemplo, se tiene en lo que es numérico, tenemos diferentes formatos. En lo que es texto, en la fecha y tiempo también hay diferentes formatos, como por ejemplo solamente colocar la fecha o la fecha y la hora, o fecha, hora, mes, etc. Y también hay identificadores únicos, entre otras características. Bueno, y ahora quiero dar el pase a Diana para tener la primera demostración sobre el flujo de trabajo en ArcMap y ArcGIS Pro. Diana.
Gracias, Belén. Buenos días a todos y vamos a ver los lineamientos generales de lo que va a ser esta demostración. La idea principal es generar este flujo de comparación principalmente entre ARMAP y ArcGIS Pro generando el mismo procedimiento, es decir, tenemos la creación del proyecto, la conexión a carpetas y el añadir estos datos, el análisis espacial a través de una unión espacial, o sea, a través de un geoproceso, la configuración de capas en cuanto a simbología y etiquetado y la posibilidad de crear y también exportar un layout. Vamos a comenzar con ARMAP en este caso, bajo la idea de poder observar este flujo en cuanto a su duración y también en cuanto a cómo es la expectativa en la configuración. Partimos desde mapas nuevos o a través de un mapa existente y tenemos la primera diferencia en cuanto a, al partir de esta manera, con una base de una GDB que queda por defecto, teniendo acceso a la vista en cuanto al catálogo, a los paneles de contenido y hasta ventana de herramientas. La carga se hace un mapa base agregado desde el servidor de Esri en cuanto a estos mapas que tenemos disponibles y ya tenemos una diferencia en cuanto a la carga o al tiempo de demora que puede generar al momento de cargar estos mapas base y posteriormente lo vamos a ver con las diferentes capas. Cuando tenemos esta vista, la idea es, como lo decíamos anteriormente, cargar o generar una conexión a una carpeta en la cual vamos a tener dos shapes, ya, porque era para utilizarlo, donde vamos a cargar un shape de comunas para generar un geoproceso y también un shape ambiental para poder realizar este geoproceso. La carga es de arrastrar y soltar y en ella podemos ver que se puede generar un pequeño retraso o quedarse pegado momentáneamente al procesar o actualizar la visualización. Acá tenemos la vista de las capas completas en cuanto a las comunas y también a estas zonas de interés ambiental. Podemos revisar, por ejemplo, sus tablas de atributos, pudiendo verificar que el proceso igual es un poquito más lento de lo que quisiéramos. Podemos ver tanto la tabla de atributos de comuna como de zonas de interés ambiental. Le guardamos el proyecto para poder darle un nombre y que se almacene dentro de las carpetas asociadas a ArcGIS. Y dentro de nuestro paso a paso para esta ejecución, tenemos la idea de generar este geoprocesamiento de un spatial join para poder intersectar, bien digo, estas dos capas, tanto de la entidad de destino, que va a ser las zonas de interés ambiental, con las comunas, donde podemos editar los valores a través de esta ventana o cambiar el nombre, ver qué es lo que va a quedar y qué no. Se ejecuta y tenemos que considerar que esto es una base de datos bastante pequeña, son dos shapefiles en este caso, importados, son dos polígonos, y se genera la actualización de este mapa. Generamos este spatial join con la unión de estas dos capas. Esta nueva capa tiene los campos de comuna y generamos un marcador para identificar esta zona central que contiene la información que vamos a ocupar un poco más adelante. Podemos cambiar la simbología desde la ventana de propiedades en cuanto a las diferentes categorías que existen en ARMAP. Son 3. En este caso vamos a elegir para que se representen cuáles son estas zonas que contiene esta capa. Y podemos ver el tiempo en el cual demora la actualización de los colores. Acá es a nivel nacional. Nos acercamos con el marcador para tener acceso a esta información. Podemos también cambiar su etiquetado desde diferentes opciones. Vamos a ir a la misma fase anterior. En la pestaña de etiquetas, elegimos etiquetar toda la capa, la zona que vamos a ocupar. Podemos acceder a sus propiedades, en este caso lo vamos a dejar por defecto. Y ya tenemos la vista de lo que vamos a ocupar para la generación, en este caso, del layout. Acá es donde podemos presentar una especie de problema que se puede dar, por ejemplo, por el uso del mapa base, en este caso un mapa de imágenes. Se representa, el programa se quedó un tanto pegado, no tiene una reacción para poder seguir editando,
considerando que es un proceso que, bueno, ARMAP es una aplicación que funciona bajo 32 bits, por ende está limitada a los 4 GB de RAM. Mi computador en este caso cuenta con 16 GB de RAM, es de 13ª generación, es un i7, y no está ocupando finalmente todo este proceso, por lo que es necesario, en este caso, forzar el cierre para no comprometer el rendimiento finalmente del proyecto. La idea acá es, si es que se puede guardar, si es que no, podríamos haber desactivado el mapa y cerramos finalmente el proyecto para volver a iniciar, lo que va a generar un atraso quizás en algunas características de lo que estamos ejecutando. Volvemos a abrir el proyecto para seguir el proceso y también podemos ver problemas al momento de iniciar el layout. Tenemos que esperar prácticamente. Ya esto es para que puedan visualizar que, bueno, luego lo vamos a ver en el Pro, es un proceso que funciona un poquitito más rápido en la nueva interfaz. La idea es generar un layout básico con un mapa utilizando ya las herramientas que habíamos generado anteriormente, el marcador, la adaptación al tamaño que necesitamos y la posibilidad de poder exportar posteriormente esto y también llamarlo desde ArcGIS Pro, que era lo que nombraba anteriormente Belén, de poder importar estos documentos de mapa al Pro. Acá podemos ubicar la extensión del mapa, cuál es la vista que finalmente queremos tener y poder ingresarle parámetros sencillos como son, por ejemplo, un título, pudiendo darle el nombre del título e ingresar a las propiedades, ya a sus características para editar, por ejemplo, el tamaño, el tipo de texto, la posición en la que queremos ver y todos estos parámetros que son los mismos que posteriormente podemos ver en ArcGIS Pro de una forma un poquito más sencilla quizás, y insertar otras variables como son las opciones de leyenda. En este caso solamente tenemos una. Vamos a organizar cuál va a ser la vista de esta leyenda. En este caso podemos dejar todos los factores o volver a editar y trabajar en base a uno o a uno solo, en este caso que es la zona que nos interesa y que está almacenada finalmente en esta base de datos por defecto. Tenemos la opción de editar todos estos parámetros básicos y añadirla para tener esta vista dentro del layout. También un punto relevante o dentro de la estructura básica de esto es el añadir norte y también lo que vamos a ver después, dónde posicionarlo, cómo hacerlo. Son parámetros básicos, solamente como para generar la comparativa entre un producto y el otro, y la posibilidad de añadirnos y adentrarnos dentro de sus propiedades. Lo mismo que en la etapa anterior, tenemos esta opción de ventanilla para formatos, números, escalas, unidades, etc. Y también la opción de generar o cambiar, por ejemplo, el tamaño de la vista de la exportación, en este caso la configuración, si es que tenemos un tamaño carta o las diferentes opciones que nos presenta el programa a través de esta visualización. Lo podemos adaptar, organizamos nuevamente nuestro layout y podemos exportar esta información para finalmente tener este documento y cargar. Desde el exportar mapa podemos tener diferentes opciones en cuanto al tipo de documento y a los diferentes formatos u opciones de configuración para visualizar esto. Exportamos y finalmente vamos a tener esta vista PDF con una duración de un proyecto que puede ser un poquito más corto en ArcGIS Pro y que finalmente podemos cumplir lo mismo que vamos a estar realizando en ARMAP con herramientas mucho más rápidas y que nos ayudan a adaptar mucho mejor nuestra interfaz. Ahora vamos a ver lo mismo con la vista desde ArcGIS Pro. Acá ya tenemos una vista de las diferentes opciones para entrar a diferentes proyectos y también la disponibilidad de todos los proyectos que hemos ejecutado. Al entrar con la opción de mapa,
entramos directamente con un mapa base, ¿ya? A diferencia del anterior, que es necesario cargar un mapa base dentro de los disponibles. Al ingresar tenemos el mapa ya cargado, tenemos el panel de contenido con la información asociada y también una base de datos que ya no es por defecto, se genera con el nombre del proyecto en este caso. Tenemos una mayor gama de mapas base. Ya acá podemos elegir, por ejemplo, el híbrido de imágenes, que era el similar al que habíamos elegido en ArcMap. La renderización es mucho más rápida, producto de que ArcGIS Pro finalmente trabaja con 64 bits desde el 3.0 en adelante y ocupa finalmente toda la RAM. ¿Ya? Puede trabajar con ejecuciones más rápidas y más estables. Se están cargando las mismas capas que generamos en el proceso anterior y lo mismo, vemos que el renderizado es mucho más rápido, podemos ejecutar la herramienta. Esto también es un proceso que se ejecuta con mayor rapidez que en la etapa anterior, producto de las características propias del software en sí. La GPU en este caso participa constantemente en la renderización y mejora el rendimiento visual, que es lo que estamos viendo en la demostración. Las opciones también son amplias y permite editar de forma mucho más sencilla los diferentes campos que vamos a visualizar. En este caso quedó todo por defecto. Podemos centrarnos solamente en la nueva capa, ¿ya? Y generar el mismo procedimiento en cuanto a una mayor, o sea, la definición del marcador, con más herramientas también en esta área, y la opción de poder probar esta zona. El cambio de la simbología y de las etiquetas se hace directamente cliqueando sobre la capa y tenemos un acceso un poco más amplio a diferentes simbologías dentro de este contenido. Vamos a realizar exactamente lo mismo, definimos las zonas y podemos ver cómo esto se aplica de forma mucho más instantánea. El etiquetado funciona de la misma manera. Clic derecho sobre la capa y se abre en la ventana superior, que es esta barra de herramientas, la opción de configurar el etiquetado en cuanto al campo, a la clase, al tipo de letra, a la posición, a la escala en la que se quiere ver. Y acá tenemos, por ejemplo, temas con las etiquetas, es mucha información, por ende podemos cambiar de forma sencilla el mapa base. Se actualiza súper rápido y nos permite, por ejemplo, ahora insertar un layout, que era finalmente lo que estábamos haciendo, teniendo todas estas opciones disponibles, marcando automáticamente el tamaño que deseamos, pudiendo establecer de forma rápida las guías en caso de que lo queramos para poder centrar el mapa y toda la información. Automáticamente, al generar el layout, se abre una barra de herramientas que contiene todas las opciones que podemos insertar, pudiendo acceder al marcador o al mapa, que se encuentra automáticamente en la pestaña anterior. Podemos ubicar de forma sencilla donde queremos que sea como la ventana activa que se vea. También todo esto desde la barra de herramientas, un acceso bastante rápido, sencillo y amigable. Podemos ingresar textos y una de las opciones que son bastante buenas es que dentro de estas mismas configuraciones podemos entrar a las propiedades y es mucho más extenso y adaptado a las necesidades que tenga el usuario. Podemos ingresar el título y adaptar, por ejemplo, si es que queremos columnas, cuál va a ser la distancia entre ellas. Podemos adaptar la vista que se tenga o las partes básicas, que sería, por ejemplo, el tamaño de letra, el tipo de fuente, cuál va a ser el estilo de la fuente, la posición, si es que queremos alguna característica en especial. Todo eso se puede añadir. Los nortes igual son casi los mismos que estaban en ArcMap, pero nos permite ubicar y establecer el tamaño de forma automática. También existen más opciones de leyenda y esto también es configurable en cuanto a qué es lo que quiero ver dentro de la leyenda, ya sea establecer un título distinto o los diferentes elementos, si es que quiero ver el nombre de la capa, los encabezados que están asociados, si es que quiero no ver la etiqueta, por ejemplo, de los colores,
la posición en cuanto a si es horizontal, vertical o el tipo de información que va a tener a disposición. La barra de escala también es configurable, entra dentro del mismo margen, ya estas propiedades que se pueden ir editando en cuanto a el tamaño, por ejemplo, la distancia entre el espaciado de las líneas, el tipo de unidad de medida, características propias como son estas simbologías de texto, los que me permiten adaptar finalmente todo este proceso. Cuando ya tengo todo esto listo, desde mi misma área de catálogo, puedo cambiar el nombre o exportar este archivo, también teniendo diferentes tipos de archivo para exportar, con una ubicación que puedo cambiar obviamente, la compresión de la imagen también varía, y demás configuraciones. Al momento de generar la exportación, podemos ingresar directamente desde el mismo geoproceso a la ubicación del archivo para ver esta verificación. El resultado es un procedimiento que es mucho más eficiente, estable y sin bloqueos al momento de cargar esta información. Muchas gracias, Diana, por esa presentación. Espero que les haya gustado. Y vamos a dar paso a lo que son las potencialidades de ArcGIS Pro. Bueno, una de las más importantes y llamativas, diría yo, un poco, es la interfaz que es contextual e intuitiva. Se distribuye mediante cintas y pestañas, similar a lo que son los aplicativos de Microsoft. El entorno de trabajo está organizado en la cinta de herramientas, en paneles y vistas activas. Desde la cinta de herramientas podemos acceder a los recursos de análisis, configuración, ayuda y aprendizaje. Están los paneles como de contenido y catálogo, y también están las ventanas de trabajo dentro de un proyecto, como los mapas, las escenas, los diseños, las tablas de atributos, etc. Solo puede estar una vista activa, ya solo una a la vez, pero se pueden tener varias abiertas y acomodarlas. La vista activa será la que destaque en azul y celeste, la que se esté utilizando. Es personalizable. También la interfaz permite crear pestañas con las herramientas y funciones más utilizadas como usuario, tanto en la cinta principal de herramientas como para los accesos rápidos. La pestaña personalizada se debe crear directamente desde las configuraciones. A diferencia de los accesos rápidos, existen opciones para ir añadiendo, que son las herramientas más comunes, pero si se quiere otras funciones, se pueden acceder a la configuración. Otra consideración es que se puede adaptar y asemejar un poco al estilo del ARMAP. En la pestaña de editar encuentras todas las herramientas para la edición o creación de los datos. No es necesario activar o desactivar manualmente la edición. Se edita directamente la capa sin afectar todo el proyecto, logrando un flujo de trabajo, valga la redundancia, fluido y seguro. Y si estás acostumbrado a iniciar y pausar la edición, desde las configuraciones se puede activar esta opción. Existen herramientas de edición 3D más avanzadas, más opciones de snapping o del anclaje. Hay un mayor control con la topología, pudiendo editar también las relaciones espaciales y mejorar las plantillas de entidades, ya que se pueden predefinir valores de atributos, simbologías y reglas, facilitando así la creación de estas nuevas entidades geométricas. La edición multiusuario es menos engorrosa también. Hay un mejor soporte para el versionado en las geodatabase corporativas, y trabajos con branch o de ramas. Pueden haber varios editores trabajando sin bloquearse entre sí. Y por último, la edición de otros tipos de datos, tipos de formatos, perdón, como lo son los datos CAT, los BIM, los puntos LIDAR y capas alojadas en ArcGIS Online o Enterprise, si se tienen los privilegios correspondientes. Ahí se pueden editar directamente las capas que están alojadas en la web, y se verán los cambios reflejados tanto
en la nube como si es que accedemos nuevamente a la capa desde el ArcGIS Pro. Y ahora vamos a ir con una breve demostración sobre cómo mejorar la interfaz, personalizando los accesos rápidos, mostrando cómo funciona el buscador de herramientas, ver cómo configuramos el diseño de la cinta de herramientas, crear una pestaña personalizada para luego también finalizar con cómo hacemos este cambio en el modo de edición. Y bueno, acá podemos ver los accesos rápidos que están por defecto, como el nuevo proyecto, abrir uno existente, guardar, deshacer, rehacer y otras opciones que podemos ir añadiendo. Si queremos cambiar la posición de esta barra, la podemos situar debajo de la cinta de herramientas, además de activar los nombres de cada opción. En el caso de no aparecer la herramienta, desde la configuración es posible personalizar la barra. Simplemente debemos seleccionar y añadir. Al dar OK, veremos los cambios reflejados. Y si se quiere volver a la configuración inicial, accedemos nuevamente a la configuración, hacemos clic en el botón Reset, para su reinicio. En la parte más superior de la interfaz aparece el nombre del proyecto, el cual podemos acceder a la ruta y copiarla directamente. Tenemos el buscador, la barra de búsqueda, que sirve para encontrar cualquier herramienta o función que se quiera utilizar y no sabemos dónde está. Y la cinta de herramientas también se puede personalizar, ya sea pasar de una manera clásica a una simplificada, en donde solo veremos los iconos de las herramientas, como también podemos seleccionar la opción de mostrar solo las pestañas o ya entrar a las configuraciones y añadir una nueva pestaña. Entonces acá cambiamos el nombre de la pestaña, cambiamos el nombre del grupo de las herramientas, que pues, se pueden ir añadiendo más grupos, y vamos añadiendo lo que son las herramientas frecuentes que utilizo como usuario, ya para tenerlas como acceso directo para mis flujos de trabajo. Una vez que se da en aceptar, veremos la pestaña ya creada y añadida en la cinta de herramientas. Ahora volvemos a lo que es la vista clásica. Si seleccionamos una capa, vamos a ver que se habilitan las funciones. Volvemos a subir la barra de accesos rápidos. Y un aspecto que escucho frecuentemente dentro de los usuarios que provienen de ARMAP y que les es poco amigable es la manera de editar. En ArcGIS Pro, la edición es fluida. Al seleccionar cualquier herramienta para editar, ya tengo habilitada la edición y solo debo escoger la capa e ir creando entidades. Y al finalizar, debo asegurarme de guardar los cambios. Lo mismo pasa cuando quiero modificar las entidades de las capas. Selecciono la herramienta, modifico, en este caso vamos moviendo los puntos, y al terminar, damos en guardar los cambios. Pero si esto no es tan amigable o sencillamente está la costumbre de iniciar y pausar edición, como lo es en ARMAP, bueno, entramos a las configuraciones, buscamos el apartado de edición, vamos a la sección sesión y habilitamos esta opción de pausado e inicio, entre otras configuraciones y opciones que tenemos disponibles. Entonces, una vez que damos en OK, aparece el botón de editar, en donde nos podemos dar cuenta que al aparecer este botón se deshabilitan todas las otras herramientas y al seleccionar el botón Edit se van a habilitar, dando paso a la opción de poder crear las entidades, modificarlas, como también al seleccionar las entidades que queremos eliminar. Entonces, siempre que se pause la edición, nos va a preguntar si es que deseamos guardar los cambios o no. Otro punto a destacar, y como bien mostró Diana, es el mejor rendimiento y velocidad de procesamiento.
Los mapas base se despliegan más rápido, al igual que una imagen satelital, y la velocidad de procesamiento es menor al ejecutar un geoproceso, ya que aprovecha al máximo la capacidad del hardware y tiene una arquitectura optimizada de 64 bits con integración en la nube. Esto se traduce a procesos más rápidos, visualización fluida y manejo de grandes datasets sin colapsar. La gestión de... ¿Por qué? Oh, me apareció otra. Bueno, la gestión de los datos es optimizado. Los datos grandes o complejos se procesan de manera más ágil. Las consultas y selección son más rápidas. Trabaja mejor con las bases de datos con formatos modernos. No presenta lentitud fácilmente. Hay una gestión avanzada de proyectos. Se organiza todo en un único archivo. Facilita esto la portabilidad del proyecto, los controles de los datos, el manejo de múltiples archivos desconectados o separados. Aumentaba los errores y pérdidas de vínculos. ¿Ya? Esta conexión directa que hay con la nube permite acceder también directamente a repositorios externos como Living Atlas, entre otros, y para subir la información a la nube no se requieren pasos intermedios. Las herramientas de análisis espacial son mejoradas. En la pestaña Analysis se encuentran todas las herramientas que permiten hacer geoprocesos, tanto herramientas de caja como desarrolladas, y un orden intuitivo de izquierda a derecha, desde lo más inicial a lo más avanzado. Primero está el grupo de herramientas para geoprocesamiento, desde crear personalizada o flujo de trabajo con Model Builder y Notebooks, hasta herramientas de caja. Luego los accesos rápidos a las herramientas de geoproceso de uso más frecuentes, como flujos de trabajo definidos por Esri para resolver problemas geográficos específicos, que pueden ser revisados y poner a prueba mediante tutoriales y documentación. Y por último, encontraremos las herramientas de funciones para los datos raster. Y dentro de los análisis espacial como más avanzados, tenemos los geoprocesos para lo que es Deep Learning y Machine Learning. Python viene integrado en ArcGIS Pro de manera nativa, mediante la consola interactiva o la ventana de Python. Se pueden ejecutar códigos sin tener que añadir un archivo de script, ya sea una línea de código o por bloques. Aquí no me está mostrando, ahí sí. Utiliza la versión más actual, que es Python 3. Es posible crear entornos personalizados e instalar librerías externas, siendo más flexible y escalable el trabajo. La librería principal de geoprocesos es ArPy y cuenta con más funcionalidades que en ArMap. Quiero destacar 3 librerías, que es ArcGIS.gis, que es para trabajar con la WebGIS, ya sea ArcGIS Online o Portal. Sirve para conectarse, administrar y consumir recursos del portal. ArcGIS Learn, que está enfocado a lo que es Deep Learning. Para los SIG, permite entrenar, evaluar y desplegar los modelos de inteligencia artificial aplicados a los datos espaciales. Jupyter Notebooks viene integrado sin necesitar algo adicional. También se puede ocupar ArcGIS Notebook en ArcGIS Online y Enterprise. Y Python en Pro se integra con la API for Python, que permite automatizar y administrar contenido en la nube. Y bueno, ahora voy a mostrar un flujo de trabajo en ArcGIS Pro, en donde vamos a exportar e importar esquema de base de datos, generar un reporte de este esquema, ejecutar algunos notebooks y un model builder, y para terminar, importar un diseño de datos y exportar también el producto final. ¿Me permiten? Voy a tomar un poco de agua. Ahora sí.
Bueno, en esta demo se van a utilizar datos de todas las comunas de la región metropolitana alojadas en la siguiente geodatabase local. Para compartir esta base de datos, se exportará como documento del espacio de trabajo en XML, donde se puede exportar solamente el esquema o el esquema y sus datos. Una vez ejecutado, vamos a generar una nueva geodatabase para importar este esquema junto a los datos. Entonces, al hacer clic derecho sobre la carpeta de database, vamos a crear una nueva geodatabase, seleccionamos la opción de importar, buscamos el archivo y escogemos si queremos importar el esquema o el esquema junto a los datos. Entonces ahí tenemos la nueva base de datos con todas las capas que mostramos y ahora vamos a exportar el reporte de esquema. Entonces una vez alojada, seleccionar la ubicación de este archivo, tenemos diferentes formatos para escoger y si buscamos la carpeta en donde fue alojado y al abrirlo se verá toda la información de detalle que contiene la base de datos, tanto de cada capa alojada como de las tablas, la referencia espacial, los dominios, etc. Ahora bien, ¿qué pasa si añadimos las mismas capas que ya están en el mapa? Hacemos un acercamiento y vamos a apagar las capas que vamos a añadir y queremos utilizar la misma simbología. Entonces, al hacer clic derecho sobre la capa que queremos, vamos a copiar las propiedades y vamos a aplicarla en la capa de interés. Esto con la herramienta Paste Property. Así llevamos todo de una capa a otra. Si se fija, acá se añadieron las 4 y dejamos la simbología igual como estaban las principales. Lo siguiente por realizar es utilizar un notebook para completar la información de la capa comunas. Si abrimos la tabla de atributos, podremos ver que faltan campos de atributos por rellenar para cada comuna. Entonces, con la ayuda de este siguiente script de Python, en Notebooks, se obtendrá un conteo para cada comuna. Entonces, primero verificamos si existe el campo, después utilizamos el spatial join, y luego va actualizando la capa de comunas para ir completando todos los campos con los resultados obtenidos. Y al ejecutar, se irá procesando capa por capa hasta obtener los resultados finales. Entonces, ahí podemos ver que el script se ejecutó de manera correcta y rellenó los campos faltantes. Ahora, para seguir nutriendo con más información esta capa, vamos a utilizar el siguiente Model Builder, que hace que exporta primero los microdatos del censo 2017, que es un servicio que está disponible en el Liminatlas, para obtener el total de personas y viviendas que hay en cada comuna de la región metropolitana. Entonces, de la tabla resumen obtenida, se hará un join para añadir los campos y exportar la capa para no perder la unión. Entonces, al ejecutar el modelo, nos indica en qué geoproceso se encuentra hasta obtener el resultado final, como también en los tiempos de ejecución que se demoró. Si chequeamos de nuevo la tabla de atributos, podemos ver que se agregaron 5 columnas nuevas, en donde las últimas 2 corresponden a la totalidad de personas y las viviendas que hay por comuna. Lo siguiente será identificar las comunas con menor cantidad de centros de salud, que es Curacaví y Padre Hurtado. Pero la segunda cuenta con mayor cantidad de colegios. Entonces, acá nos acercamos y ya que tenemos los centros de salud y educación de la comuna, vamos a utilizarla en el siguiente notebook para obtener a cuánta distancia se encuentra el centro asistencial de salud más cercano y su información base, como lo es el nombre, la dirección y el teléfono.
Por último, se genera un diseño de mapa que contiene toda la información de los servicios públicos en la región metropolitana. Tenemos la simbología, la escala de barra, o sea, la barra escala, un norte y la tabla de atributos de una capa. Acá nos aseguramos que esté seleccionada la capa correcta para luego ir apagando los campos de atributos que queremos ocultar y que no son necesarios mostrar, dejando solamente los campos de bomberos, las comisarías, la de los colegios, jardines infantiles y los centros de salud. Y ahí podemos añadir los faltantes. Y de la pestaña Share existen diferentes opciones para exportar. Y acá seleccionamos lo del PDF georreferenciado y esto tiene la ventaja de que si desplegamos este archivo en PDF, archivo PDF en el ArcGIS Pro, se va a situar en el espacio geográfico correcto. Y si queremos compartir este estilo de diseño a otro usuario, se puede generar una plantilla. Al dejar en blanco los elementos, como se ve en pantalla, desde la opción de Layout File, se podrá crear una plantilla con toda la configuración del diseño de mapa. Y desde la pestaña Insertar, vamos a poder importar este layout seleccionando el archivo creado para luego configurar los elementos faltantes, obteniendo el mismo resultado que el diseño anterior. Y para cerrar y completar este flujo de trabajo, como paso final, se empaquetará el proyecto para compartir con otro colega. Se deben cerrar todos los scripts y modelos, además de guardar todas las ediciones pendientes. Una vez que se determina la ubicación, se da en analizar y si no tiene errores por corregir, damos a empaquetar, proceso que se puede demorar unos breves segundos hasta finalizar. Y ahora vamos a ver lo que es el WebGIS, que sería el nuevo GIS moderno. Un WebGIS es un sistema de información geográfico basado en la nube, tiene las mismas características y capacidades que un SIG de escritorio, como por ejemplo ArcGIS Pro, donde puedes visualizar capas de información, editar las entidades, tanto su geometría como los atributos, generar análisis básicos o avanzados y compartir con otros usuarios como servicios web. Los datos vectoriales, raster y tabulares pasan a ser servicios web. Los elementos publicados o generados desde la nube se pueden utilizar directamente desde la web, ya sea en un aplicativo móvil o desde ArcGIS Pro, que está de forma integrada, lo que permite obtener las capas de información sin salir del software de escritorio, siempre obteniendo la versión más actualizada. Se definen roles de usuario, lo que otorga ciertos privilegios. Dependiendo de esto, podrán editar, analizar y consultar los datos, logrando una colaboración que permita actualizar la información en tiempo real. Y también, si el objetivo es dar a conocer el mapa o la escena de forma fácil y comprensible, están los aplicativos web que sirven para mostrar la información de una manera interactiva. Esri posee todo un mundo de aplicaciones, como pueden ver, que se pueden categorizar según el propósito que se quiere lograr. Hay aplicaciones que solo quieren visualizar la información, como lo es el Map Viewer o el Scene Viewer. Aplicaciones móviles para recopilar información en terreno o de seguimiento. Aplicativos que están hechos para difundir la información de manera interactiva, como son los famosos dashboards. Tenemos los Story Maps, o ahora los Experience Builder, y otros más específicos como son como está ArcGIS Developer, Tron2Map, SciScan, o las soluciones que están predefinidas, flujos de trabajo que aparecen en ArcGIS Solution. Y ahora doy el pase nuevamente a Diana para que nos haga una breve demostración sobre la publicación de mapa y visualización interactiva. Diana. Acá vamos a ver, como dice ahí, abrir proyectos empaquetados, que fue lo que realizó Belén anteriormente, analizar y reparar las posibles advertencias que van a aparecer al momento de la publicación y poder publicar y crear finalmente un aplicativo web dentro de la gama que existe. En este caso sería un dashboard.
Desde la vista de ArcGIS Pro podemos importar este proyecto con extensión APRX, que fue el empaquetado que generó anteriormente Belén, y abrirlo teniendo acceso finalmente a las capas, a los layouts, a el mapa en sí y también a todo lo que contiene finalmente sus conexiones, su base de datos. Y la opción acá es directamente compartir el mapa, ¿ya? Para poder alojarlo en ArcGIS Online y tener un acceso a la información a través de estos aplicativos. Se pueden definir etiquetas que representen el contenido que tenga este mapa y sea mucho más fácil poder identificarlo en un futuro. Establecer las capacidades que va a tener al momento de si va a ser editable, si es que no lo va a hacer, y alojarlo en una carpeta que me permita encontrarlo o ubicarlo de forma más fácil. Al momento de comenzar la publicación, este genera un análisis que finalmente me va a entregar advertencias o errores que se necesitan corregir para poder subirlo y almacenarlo en ArcGIS Online. Durante, cuando ya todo esto se corrige y comienza el proceso de publicación, el mapa o todo el proyecto en sí hace que las propiedades se adapten las propiedades del mapa, tanto sus capas, sus metadatos, sus pop-up, se adapte la simbología a este mapa web, se generen escalas visibles y también una extensión de esta información, y obviamente se genera un mapa web que quede disponible en ArcGIS Online para que cualquier usuario que esté autorizado pueda ingresar ahí. Esperamos a que el proceso se publique, puede durar un par de segundos, un par de minutos, dependiendo de la data que se esté publicando. En este caso son bastantes capas con información en sus tablas de atributos. El proceso se comienza a realizar. Una vez publicado el mapa, nos vamos ya a ArcGIS Online con las credenciales. Nos identificamos, entramos al panel de contenido y buscamos la carpeta en la cual habíamos alojado la publicación. En este caso, se genera un servicio, un feature layer alojado y un webmap. Al entrar en el webmap, tenemos acceso a todas estas capas que estaban inicialmente en el ArcGIS Pro, y dentro de él podemos también generar ediciones, podemos añadir más capas, podemos generar tablas, por ejemplo, cambiar el mapa base, acceder a sus propiedades, generar otros análisis, pero en este caso lo que nos interesa es generar una aplicación. Tenemos disponibles aplicaciones instantáneas, Experience Builder, ArcGIS History Map, y vamos a generar un dashboard. La creación del dashboard es la idea de dar a conocer este mapa y hacerlo de forma interactiva, ya poniendo a disposición alguna de sus capas o disponibilizando todas y generando finalmente una vista para uno o varios usuarios en nuestra organización. La creación del dashboard en esta oportunidad es netamente con herramientas de caja, es decir, no se requiere en sí una programación, sino que solamente se van configurando filtros que garanticen la interacción. Podemos añadir, por ejemplo, la leyenda del mapa para tener un acceso y poder identificar qué es lo que significa cada una de estas simbologías. Podemos generar listas adaptándolas a cualquier espacio dentro del proyecto y eligiendo, por ejemplo, en este caso solamente una capa. Vamos a elegir salud. La lista se puede adaptar dependiendo de los requerimientos de cada usuario, ya con los diferentes campos que lo van componiendo, y podemos añadir el tipo de campo que queremos ver, qué nos interesa ver o qué le interesa ver a los usuarios que posiblemente vayan a ocupar este dato. La configuración de la lista, como dije, es de solamente ingresar información, ya no son procesos muy complejos. Se le atribuye el nombre y acá es donde entra la interacción con los filtros. Esto nos permite interactuar entre el mapa y entre los datos y las diferentes listas o gráficos que se vayan realizando. Si cliqueamos, por ejemplo, para poder generar estas organizaciones también es necesario que lo configuremos desde el mapa. Ya esto nos da finalmente esta interacción que se busca. Podemos organizar, por ejemplo, si cliqueamos, nos damos cuenta que hacer un acercamiento a la zona, pero no nos está identificando lo que finalmente queremos ver.
Por eso es posible seguir configurando estos filtros para tener una interfaz de usuario mucho más sencilla. Acá ya nos muestra el centro de salud y nos entrega información del pop-up en cuanto a todas sus propiedades, a todos sus atributos. También es posible ingresar gráficos, ¿ya? Donde puede ser gráficos circulares o de serie, acercándonos de nuevo a la misma capa, por ejemplo, y mostrando en el gráfico las dependencias que lo constituyen, que es uno de los campos que forma esta tabla. Podemos dejarlo por defecto y también configurar esta interacción con las demás capas. En este caso lo vamos a hacer con la lista, la información de salud, y podemos ver cómo finalmente vamos organizando los datos dependiendo de la visibilidad que quiera darle, cómo queremos mostrar esta información. Podemos adaptar colores. Todo esto es dependiendo de lo que, como digo de nuevo, lo que requiera el usuario. Seguimos configurando todos los parámetros que nos permitan esta independencia de la capa, pudiendo finalmente filtrar información, teniendo un acceso rápido y dándole peso a estos datos que inicialmente solo estaban organizados en capas, que ahora pueden ser visibles y entendibles para cualquier usuario. Este es un flujo que finalmente es optimizado para colaboración y toma de decisiones, que mejora obviamente los tiempos de respuesta y abre puertas a configuraciones rápidas y finalmente también configuraciones accesibles para cualquier usuario de la organización. Muchas gracias, Diana, por esa presentación. Y ahora para cerrar, vamos a ver ciertas consideraciones generales que hay que tener. Bueno, no está de más decir que siempre hay que guardar frecuentemente los cambios. Para hacer esta migración, estandarizar los nombres de archivos, las carpetas y los datos. Usar nombres claros, representativos, sin espacio o caracteres especiales en las capas. Estructurar los datos de manera ordenada en la geodatabase mediante feature dataset y generar un respaldo de la geodatabase periódicamente. Ya ciertas consideraciones generales para trabajar en ArcGIS Pro. Luego, para ver un pequeño checklist que hay que hacer para migrar, podemos aconsejar practicar los flujos de trabajo recurrentes de ArcMap en ArcGIS Pro, importar los mapas, los layouts, la simbología de ArcMap al Pro, actualizar el conjunto de datos, ya vimos con las herramientas Upgrade Dataset o el Upgrade Geodatabase, como también los geoprocesos de Model Builder y Script de Python con el Analyze for Tools. También quiero destacar de que hay varios recursos disponibles gratuitos, como son los tutoriales de Learn ArcGIS. También pueden acceder a Esri Academy, los videos de Esri que también muestran pequeños flujos de trabajo. En YouTube tenemos disponible el canal de Esri, como también el de Esri Chile, en donde últimamente han estado subiendo mini tutoriales y bueno, también están los webinars anteriores y próximamente este. Y como resumen de la presentación, destacar que la migración de ArcMap es de suma importancia. ArcGIS Pro no solamente es un software para hacer mapas, sino que es esta infraestructura geoespacial más completa y considera otros aspectos, aparte de lo que es escritorio. ArcGIS Pro integra ArcMap, ArcCatalog, ArcSync y ArcGlobal, todo en un mismo lugar. Pasamos de los documentos de mapa a trabajar con proyectos. Los datos se pueden estructurar y almacenar en la geodatabase, que se genera también por defecto al generar un proyecto. Un solo proyecto puede incluir varios elementos. Y también vuelvo a destacar de que utilicen los recursos que dispone Esri y también Esri Chile, como son los tutoriales, los videos, la documentación, estos mini tutoriales y revisar los webinars que se han realizado.
Y bueno, agradecer por su asistencia, por su tiempo, y vuelvo a mostrar el código QR para que ingresen a la encuesta para evaluar nuestro webinar y ver qué aspectos seguir mejorando. Y antes de irse, voy a dejar unos minutos, o sea, unos segundos del QR, pero antes de irse quisiera invitarlos a la conferencia de usuarios de Esri Chile, que se va a dar el 4 y 5 de noviembre, como también la de Esri Paraguay, que es el 27 de noviembre. Ahora voy a mostrar los QRs para registrarse a las conferencias correspondientes, ya sea de Esri Chile y Esri Paraguay, y asegurar su cupo. Reitero los agradecimientos. Gracias, Diana, por acompañarnos en esta sesión y que tengan un bonito día y nos veremos en otra ocasión en algún otro webinar. Muchas gracias y que estén muy bien.